Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de la jornada de la sesión de la mañana, cuyo título es La ironía y la parodia en las novelas cervantinas como respuesta al género picaresco, a cargo de don Francisco de Borja Rodríguez Álamo, que es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente jefe de estudio en el Instituto Pablo Neruda en Leganés. Así que, Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quiera. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Creo que desgraciadamente ya no soy jefe de estudios, sino que ya soy director, así que creo que es casi peor. Así que bueno, primero quiero dar las gracias a Agustín, al alcalde, por la invitación, por permitirme estar hoy aquí con todos vosotros. Quiero dar las gracias al pueblo por la acogida, esta joya que le estaba comentando a su alcalde, que es una maravilla, y al hotel por permitir la organización de este evento tan interesante. Les voy a hablar solo sobre un pequeño aspecto de mi tesis doctoral que defendí en 2015, con la que me doctoré en el año 2015, y que alude a uno de los aspectos probablemente más relevantes de la novela cervantina, que es la ironía. Voy a procurar aburrirles lo menos posible en honor a la invitación. Una de las principales características de la novelística cervantina es la ironía, probablemente en todos sus textos. Cierto es que ironía, sátira y parodia no son exclusivas de la novela de Cervantes, tampoco de la novela picaresca, aunque supone una de las primeras grandes apariciones en el nacimiento del nuevo género, que todavía no se conocía ni siquiera como novela, y se antoja crucial para su formación y para su posterior consolidación como género. Y además la ironía supone un filón para una nueva forma de entender la literatura. Más allá de las raíces de la novela picaresca que podemos rastrear en los diálogos platónicos, en los diálogos ciceronianos, en los lucianescos incluso, más críticos con la sociedad de su tiempo, avanza sin descanso con la magnífica obra Viaje de Turquía, en la que la crítica social sí se hace más aguda y punzante. Dice el profesor Garrido Ardila que no se halla exenta la novela picaresca y el Lazarillo en especial de la ironía en el nivel intertextual, siendo paródica por inaugurar un nuevo género literario a partir del romance y de las formas folclóricas. En consecuencia, cuando decimos que la novela picaresca es irónica, satírica y paródica, significamos que primero es burlona, da a entender lo contrario de lo que se dice por antifrástica. En segundo lugar, arremete contra la sociedad y los valores de la misma por satírica. Y en tercer lugar, ataca modelos literarios por paródica. Las palabras del profesor son muy acertadas y muy ajustadas a nuestro propósito de hoy. Como veremos más adelante, la novelística cervantina, que linda de alguna manera con la novela picaresca, tiene mucho de estos tres rasgos. Es irónica, es satírica, pero sobre todo paródica. Sí es cierto que veremos más adelante que la sátira Cervantes la entiende desde otra perspectiva que la entendió o que propuso de alguna manera la novela picaresca. Es indiscutible que el Lazarillo, el Guzmán, el Buscón de Quevedo, incluso la pícara Justina, tienen grandes momentos cómicos que derivan de la sátira intencionada del autor y que en mayor o menor medida despertaban a los lectores, si no una franca risotada, sí al menos despertaba una leve sonrisa. No podemos olvidar que el pícaro, en su periodo de aprendizaje de la vida, en el paso de bobo a hombre, sufre importantes golpes, es objeto de chanzas, algunas de ellas encierran en sí misma esa propia comicidad. Simplemente con recordar los pescozones que se llevaba el pobre Lázaro a manos del ciego, o la tortilla que acaba devolviendo el pobre Guzmán. Y según avanzamos en los textos, en el aprendizaje de esas situaciones tan cómicas, estas se van tornando más graves por el contexto y la importancia que van adquiriendo. Sin ir más lejos, la situación que Lázaro vive con el buldero podría resultar cómica si no fuera por los hombres, las pobres gentes engañadas mediante la venta de esas bulas por parte de ese buldero.
Algo parecido ocurre con las aventuras de Guzmanillo. Las que protagoniza se van tornando en grotescas, ya no son cómicas, sino grotescas, van perdiendo comicidad y en esa deriva moral en la que se va introduciendo para acabar, como ya sabemos, prostituyendo a su mujer al final de la obra. Otros estudiosos de la picaresca también vieron la importancia de la sátira y la comicidad de dicho género, pero lo que más nos interesa a nosotros hoy es comprobar cómo asumió Cervantes esta característica y cómo decidió incorporarla a su novelística, a la gramática y a la caligrafía de sus novelas. Debemos admitir que la ironía principalmente deriva de la intención ideologizada del autor. Las situaciones que nos presentan los protagonistas de las novelas picarescas son propicias para el humor, pero ceden ante el pozo social que dejan tras su lectura anecdótica. Este aspecto lo entendió a la perfección Cervantes, que eligió, como veremos, otra válvula de escape por donde dejar escapar la ironía y la crítica, porque sus dardos apuntan a otra dirección, como veremos. Por tanto, desecha con matices el trasfondo de crítica social que le presenta la novela picaresca para atender a otra vertiente para él, y afortunadamente para nosotros como lectores, mucho más productiva, mucho más fecunda y en la que Cervantes se maneja con una perfección formal inusitada. Comencemos por Rinconete y Cortadillo, novela en la que la comicidad está más que presente, donde podremos atisbar algún elemento de crítica social, menor, siempre desde esa perspectiva cervantina tan personal. El encuentro casual entre Rincón y Cortado ya supone el primer contraste y escena cómica, pues ambos, descritos como mozos no muy bien vestidos, se tratan con la mayor pomposidad, puesto que aún no se tienen conocimiento. Ambos protagonistas, es muy curioso que se encuentran y como desconfían el uno del otro, empiezan a tratarse con un sentido del honor que no les corresponde con sus características realmente sociales. Ahí es donde aparece la primera parte irónica y humorística de Cervantes. La descripción de ambos pícaros nos indican que nos encontramos con dos jóvenes que recuerdan mucho a Lázaro o a Guzmán, y el lector del siglo XVII era más que capaz de identificarlos como tales pícaros. La comicidad se encuentra, como decían, que cuando Cervantes cede la palabra a sus criaturas, ellas se tratan de vuestra merced, gentilhombre o señor caballero. Este hecho muestra con ironía y frontalmente el tratamiento social del honor de la época, que contrasta de forma brutal con sus vestidos, aspecto que de nuevo lleva a reflexionar sobre el sentido vacuo del honor. Solo en la vestimenta se podía identificar a quien pudiera parecer un noble caballero. Evidentemente esto ya directamente nos hace acordarnos del pobre Lázaro cuando empieza a servir a ese caballero que para dormir doblaba su capa para tenerla lista al día siguiente y que nadie descubriera que era con lo que dormía, con lo que se tapaba y con lo que vivía en realidad, o ese aspecto tan cómico en el que el caballero, sin haber comido nada, salía a pasear con un palillo en la boca para que pareciera que había podido comer, aunque no tenía cómo comer. De forma más profunda, cuando no nos encontramos con dos pícaros resabiados ni adultos, sino con dos jovencitos, Rincón y Cortado, que están a punto de descubrir que sus juegos son menos inocentes de lo que ellos mismos sospechaban, Cervantes despliega una intención más lúcida, algo menos grave, a pesar de la referencia y respuesta al envite de Lázaro o el propio Guzmán. Este hecho le aporta un sentido más hondo de la ironía y el humor que con respecto a la gravedad de la degradación moral de su homólogo, en este caso Guzmán, con quien empezamos a comprobar, a atisbar que constantemente Cervantes dialoga con esta obra de Alemán. El sentido picaresco es la descripción de los protagonistas, es más que visible, ya lo observó el profesor Rodríguez Luis, desde el momento en el que deciden compartir camino Rincón y Cortado hasta que se encuentran en el patio de Monipodio, pasan algunas aventuras con cierta gracia, pero ahora sí, comicidad alejada de esa gravedad de la novela picaresca, es una comicidad mucho más inocente, con poco trasfondo ideológico y con poco trasfondo social. Como ya advirtieron desde sus primeras obras críticas, desde Amezúa, Blanco Aguinaga, los viajeros, el sacristán, parece que sufren el típico engaño picaresco
inocente, que culmina con el suspiro de ambos al ver las galeras donde quizás algún día a ellos les toque estar por sus fechorías, las que aún están por cometer, y en evidente nueva referencia a la obra de Mateo Alemán, a nuestro Guzmán de Alfarache. Son simples engaños, pequeñas estafas, que reafirman el carácter casi de figura de donaire de los protagonistas, más que de auténticos pícaros. Estas figuras del donaire, es evidente que el manuscrito de Porras de la Cámara y Domingo Indurain, el crítico, lo vio perfectamente. Parece ser que Cervantes esta pequeña obrita la empezó a pergeñar siendo no una novela corta, sino un pequeño entremés cómico. Como sabemos, a partir de aquí la novela cambia de escenario, nos lleva a la observación del peculiar patio de Monipodio, donde Rincón y Cortado son el filtro desde el que vemos a los personajes de la cofradía germanesca. Como no podía ser de otra manera, la comicidad viene a través de esa mirada avezada de estos dos protagonistas, de estos dos pícaros, y sin embargo, como ya anticipamos más arriba, las situaciones cómicas, irónicas, incluso satíricas en muchos momentos, no tienen como trasfondo la crítica social, tal y como ocurre en la novela picaresca. Cervantes centra su mirada en este caso en la barbarie, en la incoherencia de estos cofrades, de estos criminales de alguna manera bien organizados, sobre todo en la figura de Monipodio, el personaje que muy bien podría haber aparecido en las páginas del Guzmán. Las escenas de Cariharta y Repulido, la del propio Monipodio y la de su libro de cuentas, que, cómo no, pues las reflexiones finales de los protagonistas, quienes se ríen con descaro y gracia de las barbaridades de la vida de estos valentones, suponen quizás probablemente la parte central de este relato. De hecho, los pícaros protagonistas corrigen los barbarismos idiomáticos de los cofrades. Además de burlarse de ellos, no entienden el lenguaje de Germanía, pues ellos hablan su propia jerga, lo cual les aleja directamente de estos pícaros. La crítica cervantina finisecular, las líneas de investigación posteriores, encabezada, como decía, por Blanco Aguinaga, han querido ver en estos aspectos la lejanía de Cervantes, quien se esconde tras la visión de Rincón y Cortado, hacia la novela picaresca. Luego veremos que alcanzaremos a matizarlo de alguna forma. Sin embargo, no debemos olvidar que estas dos criaturas no dejan de ser, incluso de contarse, su vida al comienzo de la obra, y su origen, el origen de ambos, es más que dudoso, rasgo que evidentemente los emparenta directamente con Lázaro y Guzmán. Ya vimos al poner de frente a los personajes cervantinos con los de las novelas picarescas que estos, en este caso Rincón y Cortado, comparten muchos rasgos con Lázaro y Guzmán, pero también debemos observar que parece que estos personajes, que aparecen rechazados por la visión crítica de los protagonistas, no son los mismos, sino los secuaces de Monipodio y el propio Monipodio. Aquí es interesante traer el análisis que hace el protagonista, Rincón, que nos dice: como había andado con su padre en el ejercicio de las bulas, sabía algo de buen lenguaje y dábale gran risa pensar en los vocablos que había oído a Monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad. Por lo tanto, podemos ver que en los entendimientos de estos dos pícaros probablemente queden muy por encima de los de la cofradía del propio Monipodio. Como hemos podido comprobar, comicidad e ironía vienen marcadas desde la perspectiva de los protagonistas, muy alejada de cualquier tipo de intención ideológica. Y de hecho, la ironía y la parodia se encuentran en la intención de burla frente a algunos aspectos literarios de la propia novela picaresca. Los personajes que más se acercan al Guzmán son objeto de crítica y burla por parte de estos protagonistas, cuando no de directa chanza, mientras que Rincón y Cortado son tratados por el narrador, en este caso, desde el comienzo como jóvenes, como les decía, de buen entendimiento. Esto nos indica que la intención de Cervantes con sus criaturas picarescas, las más cercanas al género, es la de dialogar con sus homónimos pícaros desde una perspectiva, en este caso sí, más abierta, más libre, más humorística, lejana de esa crítica social y cercana a la estética literaria y vital, tal y como le gusta mezclar a Cervantes. Entendemos asimismo que esta alternativa que propone nuestro autor acerca a las producciones picarescas por contraste a la de ser el molde perfecto de producto de crítica social. Si pensamos, de hecho, en el acercamiento a este género de Quevedo,
en su Buscón lo utiliza precisamente para analizar y recordar que los pícaros jamás dejarán de ser pícaros y los nobles jamás dejarán de ser nobles. Si a algún pícaro alguna vez se le ocurre pensar que puede ser capaz de medrar en la sociedad, el propio Quevedo le deja muy claro, gracias al Buscón, que jamás lo podrá conseguir, jamás podrá dejar de ser un pícaro. Si Cervantes quiso censurar la novela picaresca, parece que la parodia dirige sus dardos más específicamente contra el Guzmán de Alfarache, más que hacia el Lazarillo de Tormes, hecho que marca el proceder de Cervantes en todos los sentidos. Pero avancemos en nuestro análisis. Nos asomamos ahora a La Ilustre Fregona, novela en la que la ironía, la comicidad y la parodia están muy lejos de la intención de la novela picaresca. El único elemento paródico del que además ya hemos hablado lo encontramos al comienzo de la novela, cuando se nos sitúa en el marco narrativo de la historia con esos protagonistas que tanto nos van a recordar ya a Rincón y Cortado y que sin embargo tanto difieren de ellos como pícaros por inclinación. Así es como los define Cervantes al comienzo de la obra. Pícaros por inclinación. Es curioso que en la caligrafía de la obrita Cervantes decide apoyarse en dos. De nuevo nos encontramos con una pareja de protagonistas, a diferencia de la novela picaresca, de la soledad del pícaro, que era una característica fundamental de este género. Son pseudopícaros porque son personajes que buscan una vida libre de ataduras, capaces de elegir su destino, donde les lleven sus propias elecciones. Aquí radica la principal diferencia de entendimiento entre un tipo de novela y una concepción nueva de la novela. Cervantes aprovecha esa concepción cerrada que tiene la novela picaresca a la hora de ofrecer a unos personajes cosificados que jamás van a cambiar su forma de entender el mundo, a unos protagonistas que eligen su vida. Es interesantísimo el recorrido que hace Cervantes de la geografía picaresca, desde Madrid hacia Toledo, ciudad muy apropiada para la picaresca, hasta terminar donde hoy nos encontramos, en las almadrabas de Zahara de los Atunes, donde además Cervantes hace la referencia, si no recuerdo mal, que el protagonista, en este caso creo recordar que era Carriazo, el que contando su vida, contando su historia, dice que necesita pasar 2 años, 2 cursos para aprender a ser un pícaro en las almadrabas de Zahara de los Atunes. Se necesitaban, según este protagonista, al menos 2 años para acabar siendo docto en picardía. Vida en libertad es lo que nos propone Cervantes. 2 pícaros que deciden, a pesar de su origen noble, deciden vivir una vida en más libertad, en una forma de vida alejada de la cosificación social que ya le tenía preparada su estrato social. Sobre todo lo más interesante es que es justo lo opuesto a lo que nos proponía la picaresca. Y de nuevo este es el diálogo que responde a un mundo cosificado, oscuro y esclavo en el que los personajes no pueden salirse ni 1 milímetro del camino que les marcan sus autores picarescos. Cruel, amoral y del que son una parte indivisible. En el licenciado Vidriera tampoco Cervantes centra su mirada hacia la mayoría de elementos de la gramática de la novela picaresca, salvo fugaces referencias a ella. Es cierto que la locura de Vidriera nos recuerda en ciertos momentos a esas extensas moralizaciones del Guzmán adulto, hecho que nos lleva a pensar en que un personaje cervantino se nos presenta como loco cuando más se parece a un Guzmán cuerdo y en plena posesión de sus facultades, ironía que en este caso marca, sin embargo, un aspecto muy parcial de la novela cervantina. Y llegamos por fin al casamiento y coloquio, donde entendemos que aquí Cervantes ya sí despliega la mayor carga de parodia contra el propio Guzmán de Alfarache. También tienen cabida la ironía y cierta comicidad, muy relacionadas con esta novela picaresca. Sin ir más lejos, la historia tópica, por otro lado, del engañador engañado del alférez campuzano está muy emparentada con momentos análogos de la picaresca canónica. Incluso podemos apreciar cierto tono socarrón e irónico en las palabras del narrador
al referirse a su protagonista campuzano cuando le dice: salía del Hospital de la Resurrección, que está en Valladolid, fuera de la Puerta del Campo, un soldado que, por servirle su espada de báculo y por la flaqueza de sus piernas y amarillez de su rostro, mostraba bien claro que, aunque no era el tiempo muy caluroso, debía de haber sudado en 20 días todo el humor que quizá granjeó en una hora. Iba haciendo pinitos y dando traspiés como convaleciente, y al entrar por la puerta de la ciudad vio que hacia él venía su amigo, a quien no había visto en más de 6 meses, el cual, santiguándose como si viera alguna mala visión, llegándose a él, le dijo lo siguiente. Después de esta cita resulta evidente que el narrador trata la escena con claro sentido del humor, al centrarse en el patetismo trágico de la visión del personaje, que sale de sudar 20 días del hospital, lo que quizá, muy interesante quizá, sudó en una hora. El resultado de ese quizá es brillante. Con él consigue Cervantes, el narrador en este caso, dotar de una enorme cantidad de posibilidades semánticas a la escena y a la situación vital de Campuzano, porque no lleva forzosamente a pensar en que su estancia en el hospital responde a las consecuencias de malas decisiones, al menos decisiones poco higiénicas. Ello implica una moralidad confusa por parte del protagonista. Lo más interesante de todo ello es que no hay certezas. Todo queda en la nebulosa de la posibilidad que implica ese quizás de Cervantes. La ironía del narrador con el protagonista y la parodia del género, a través de la escena propuesta, en franca analogía con la picaresca, quedan servidas en un primer acercamiento simplemente situacional. Pero no es la única intervención en la que el narrador se muestra irónico. Más allá del tono socarrón, del engaño que nos cuenta Campuzano, el alférez, bien es cierto que la comicidad no encierra ningún atisbo de crítica social, ni siquiera de trasfondo ideológico, que era para lo que aprovechaba la picaresca. Pero demos un último paso hacia el coloquio, porque aquí vamos a encontrar ironía y, sobre todo, parodia. Es una novela oscura, sinuosa, con una arquitectura compleja, sin duda la que transmite el espíritu más amargo de toda la producción cervantina. Es una rara avis dentro de esta producción. Tanto es así que la crítica la ha relacionado con un fuerte carácter cínico. De ello habló hasta el propio Freud, culminando con el excelente trabajo del profesor Riley. La ironía cervantina se torna en parodia por la cantidad de referencias a la novela picaresca que encontramos diseminadas en toda la novela. Más allá de discusiones sobre la genealogía de la obra o de ciertas consideraciones que la crítica ha tenido en cuenta para mantener alejado el coloquio de la afiliación de la picaresca, y como vimos más arriba, el narratario guzmaniano se hace personaje en el coloquio, en forma de perro, compañero del otro perro, Berganza, para modular la narración de su amigo, en clara referencia a la obra de Alemán. Todas las referencias que aparecen se convierten en una parodia, en la parodia de la picaresca. Lo que más conviene aclarar es que, una vez más, la ironía de la que hablamos, la parodia de la que hablamos, no encierra ideologización o crítica social. El camino de Cervantes se desvía de esa intención que tenía la picaresca. Cervantes nos muestra ironías y críticas pullas también veladas al Guzmán, por lo que sus reprobaciones hacia esta obra, hacia el autor, son estrictamente literarias, no sociales. Si acaso podemos atisbar elementos sociales al ver desfilar a los amos de estos perros de Berganza, que nos muestran pues, lo más variopinto de los comportamientos de la condición humana, al más puro estilo, aquí sí, de la novela picaresca. Como se ha apuntado en muchas ocasiones, Cervantes no entendía la utilización de la literatura con otros fines que no fueran los puramente estéticos, los puramente literarios. Así lo demuestra en toda su producción, en toda su novelística, modificando, intentando transformar de alguna forma todos los géneros literarios con los que le había tocado competir, fundamentalmente con quien entra en franca competencia es con la propia novela picaresca. Siempre, insistimos, desde el plano estético y, como también se ha apuntado siempre, ya lo dijimos antes, desde el plano ético. Para él, literatura y vida son absolutamente inseparables.
El comienzo de la autobiografía de Berganza encierra una doble parodia. Es auténticamente picaresco, por un lado, y muestra una reflexión en boca de Cipión, su perro compañero, impropia de un personaje cervantino, claramente alejado en este caso de Rincón, de Cortado, de Avendaño y de Carriazo, los de la ilustre Fregona, incluso del propio licenciado Vidriera, y muy propia de esas profundas reflexiones moralizadoras que proporcionan la atmósfera asfixiante en el Guzmán de Alfarache. Más adelante, Berganza, que continúa contando como impenitente hablador picaresco, es una de las características fundamentales del protagonista pícaro, sobre su vida, en función de censor crítico de la caligrafía de la narración de su amigo. Le interrumpe continuamente. Nos dice Berganza, citando: «Yo lo haré así, si pudiere, y si me da lugar la grande tentación que tengo de hablar, aunque me parece que con grandísima dificultad me podré ir a la mano». Le responde Cipión: «Vete a la lengua, Berganza, que en ella consisten los mayores daños de la vida humana». De nuevo nos llaman la atención dos aspectos. El primero de ellos hace una clara referencia, una alusión a la condición de eterno hablador del pícaro, siempre hablador. Y por otro, a la consideración del sabio Cipión, quien nos muestra una vez más su papel superior, ética y estéticamente, con otra apreciación más propia de Guzmán que de un personaje cervantino. Pero la observación del propio Cipión que más enjundia ética y estética contiene es la primera que hace con respecto a la forma de narrar de Berganza y, por ende, de la de Mateo Alemán en el Guzmán. Y dice Cipión: «Por haber oído decir que dijo un gran poeta de los antiguos que era difícil cosa el no escribir sátiras, consentiré que murmure un poco de luz y no de sangre. Quiero decir que señales y no hieras, ni des mate a ninguno en cosa señalada, que no es buena la murmuración, aunque haga reír a muchos, si mata a uno, y si puedes agradar sin ella, te tendré por muy discreto». Son palabras dirigidas de Cipión a Berganza. Es una referencia clara a Juvenal en su primera sátira, y Cervantes en este caso lo que nos muestra, a través de su perro Cipión, del censor y del crítico, que la sátira hacia las personas estaba lejos de ser asumido como estilo propio y no debía ser asumido, no debía ser incorporado a una nueva forma de entender la novela. Así le reprende a Berganza. Sacrifica el humor y la comicidad en su obra si eso supone que se mata a uno, si se murmura. La sátira es permitida hacia las costumbres, como él mismo ha practicado, pero no hacia la condición humana, siempre en libertad. Los protagonistas cervantinos siempre deben vivir en libertad, nunca juzgados. Por otra parte, la cita parodia de nuevo y censura la novela de Alemán por lo que tiene de sátira contra la vida humana. La concepción artística cervantina, de nuevo, pone en cuestión la narración, no de la picaresca en general, sino de Guzmán en particular. Los ejemplos de parodia, de ironía hacia la novela picaresca son innumerables en el coloquio. Muestran una nueva faceta literaria del autor, alcalaíno, más oscura, como vimos anteriormente, y en cualquier caso la alegría y el optimismo por una lectura libertad de la vida de sus personajes ahora se ha transformado en un amargo sentir por el comportamiento del hombre. La comicidad desaparece y la ironía y la parodia son las armas con las que se queda Cervantes para mostrarnos otra forma de entender la novela, lejos del dogmatismo de, sobre todo, Alemán. En el diálogo constante con la novela, con el Guzmán, en esta competencia por el éxito literario y por una propuesta más orgánica de novela, Cervantes traza un envite exitoso, fecundo, para la creación y formación de un nuevo género del que se considera inventor, raro inventor, pero del que gracias, entre otros elementos, a la ironía y la parodia, se nos muestra con una maestría y un dominio inusitado de los elementos morfológicos de la novela. Debemos tener en cuenta que siempre nos hemos quedado con la visión de un Cervantes en franca competencia con las novelas de caballería. Y es interesante cuando nos acercamos a su obra comprobar que en el fondo a él le interesaban muy poco las novelas de caballería. Primero porque ya estaban prácticamente desterradas.
en el fondo la competencia de Cervantes por ganar dinero en la imprenta, por conseguir algo de fama y algo de éxito, no le venía ya nadie, prácticamente nadie, hasta Santa Teresa había ya medio repudiado las novelas de caballería, aunque le entretenían mucho, igual que al propio Cervantes. Su competencia en las prensas, en la calle, era con la novela picaresca. Él reacciona contra el Guzmán. La primera parte del Guzmán de Alfarache aparece en 1599, la segunda aparece en 1604. Quien le roba protagonismo a Cervantes, contra quien pelea a Cervantes por ser una figura literaria, es contra esa novela picaresca, porque además el editor que publica la obra de Guzmán, la obra de Mateo Alemán, es muy habilidoso y decide publicar a la vez, por lo que se parecen, publica a la vez una reedición, ya sin expurgo, que había revisado la Inquisición, del Lazarillo. Y la conjunción de esas dos publicaciones hacen que a Cervantes, permítanme la expresión, se le pongan tiesas las orejas y decida que con quien debe competir es precisamente con esa novela picaresca, a la que, como buen crítico literario, no puede dejar de observar no solo sus virtudes, sino también los defectos que allí encuentra nuestro autor. Cervantes mostró un fuerte interés por el éxito, como les decía, de esta novela picaresca, sobre todo por el Lazarillo y el Guzmán, aunque también deseara competir en tiempo y forma con la aparición de la Pícara Justina, aunque para él era una obra menor, sobre todo menos orgánica. Pero Cervantes siente que a la picaresca se debe acercar en franca competencia directa, puesto que el Quijote surgió como reacción a la aparición del Guzmán de Alfarache. En 1604, como les decía, se publica la segunda parte del Guzmán y en 1605 aparece publicado ya por la imprenta de Juan de la Cuesta la primera parte del Quijote. Ya se sabía, ya se conocía, en 1604 ya había pasado por las manos de algunos críticos y de algunos coetáneos escritores de Cervantes, ya conocían el Quijote, que fue cuando Cervantes decidió no dejarlo en una novelita corta, sino ampliar y convertirlo en una novelita como la que conocemos hoy. El Quijote surgió como reacción al Guzmán, como decíamos, y nuestro autor sabe perfectamente que es la forma novelesca con la que debe disputarse la hegemonía en las imprentas y frente al público. Cervantes deseó competir con la nueva novela en el terreno literario y varias de las características de su poética influyeron decisivamente en su forma de novelar y, por encima de ello, en la materia que era novelable. Como hemos podido comprobar, las relaciones ya desde el Quijote con ciertos procedimientos compositivos, tales como el perspectivismo, la forma de intercalar novelas dentro de la acción principal, tienen mucho que ver con lo que había leído y analizado en estas novelas picarescas. Si bien renegó de ello, decidió que el intercalar relatos cortos dentro de una narración principal rompían con la unidad de la novela. Esta reflexión solo pudo llegar a través de la atenta lectura del Guzmán, que es el mejor ejemplo de lo que conocemos como novela barroca de interpolaciones, de interrupciones. Cosa distinta es la perspectiva que, según Cervantes, debía adoptar el autor. Solo distanciándose de su obra, el autor es capaz de abordar la naturaleza y la vida en la literatura. Para entender de alguna forma este extremo, también le fue de enorme utilidad la novela picaresca en general y, más concreto, el Lazarillo. Cervantes nunca aceptó la poética comprometida de la novela picaresca. En ninguna de sus novelas, y de una manera absolutamente explícita, hace uso de la ideologización que se aprecia en las novelas del género. Recuerdo aquí las palabras de Cipión diciendo que lo que no se debe hacer es murmurar, es decir, criticar vicios y comportamientos humanos, que es lo que sí hacía el Guzmán. Utilizaron la literatura para mostrar su particular visión del mundo, extrema en algunas manifestaciones como la propia obra de Alemán.
Tanto el Lazarillo como el Guzmán, el Buscón, incluso la Pícara Justina y las posteriores manifestaciones genéricas que respondieron a la llamada de la exageración alemaniana, buscaron dogmatizar sobre un mundo hostil que rechazaba todo aquello que no se adaptaba a los estrechos márgenes de una sociedad totalmente cosificada. De ahí la denuncia de vicios, excesos y la vacuidad de muchos conceptos, como hemos visto, como el de la honra y el honor. La forma de la novela picaresca es la más idónea para proponer una ideología determinada, una poética comprometida, en palabras del profesor Rey Azas. Esta es la parte fundamental que rechaza Cervantes. En este caso, esta negación es rotunda. Entiende Cervantes que la deliciosa forma epistolar con la que arrancó el género fue derivando en denuncia social y en enojosas digresiones que dañaban la poética historia que era entonces la novela. La forma epistolar del Lazarillo es la que se acomoda, es la que entiende Cervantes que es el modelo fundacional. Tanto es así que la mejor prueba de este rechazo es que los conceptos propuestos por Alemán, según nos dice Blanco Aguinaga, como engaño o desengaño, contrarios absolutamente antagónicos, punto de vista único, la cerrazón temática y formal, el naturalismo, la desrealización caricaturesca de esa realidad, la intervención del autor en la obra, nada más alejado hay que todos estos conceptos del mundo de Cervantes, de la apertura espiritual y formal en todas sus novelas. Cervantes hace explícito en todas ellas que el punto de vista propuesto por la novela picaresca debe ser al menos revisado. De hecho, la autobiografía es un elemento en cierta medida derivado del dogmatismo de la picaresca. Tanto es así que Cervantes observa con maestría que la pseudoautobiografía limita y estrecha los márgenes de libertad que el autor de la novela debe conceder al lector, puesto que la realidad picaresca le viene dada al lector, le introduce sin capacidad de respuesta en su mundo, en su vida y en su realidad. Aquí es muy interesante, cuando trabajamos en la novela en el Lazarillo, comprobar cómo cuando uno termina de leer el Lazarillo se da cuenta de que ha sido imbuido por ese espíritu de lástima que nos provoca el pobre pícaro, que se encuentra en la cumbre de su buena fortuna, a pesar de que su mujer le engaña con el arcipreste de San Salvador. En todos los años que llevo hablando con mis alumnos sobre esta novela, todavía no he conocido a ninguno que me diga que los valores del pobre Lázaro están invertidos, que cómo va a consentir Lázaro que su mujer le engañe con el sacerdote que vive puerta con puerta. Todos nos vemos imbuidos de esa tristeza, de esa melancolía, y nos vemos imbuidos de que la perspectiva que nos ofrece el autor, la autobiografía, nos hace ver y nos hace creer que la vida de Lázaro en realidad ha sido muy desgraciada y que da igual. Bastante tiene el pobre Lázaro con poder vestirse y con poder comer bien, que el tema de su mujer es algo que queda en un segundo plano y que a él no le importa. Tanto es así que le dice a sus amigos que si le quieren, por favor, que no le recuerden que su mujer le engaña con el vecino de al lado. Como hemos podido comprobar, recrea autobiografías en varios pasajes, en la figura de El Quijote, en Rinconete, en El Casamiento y El Coloquio, siendo la de Berganza, en El Coloquio, la más parecida a la de cualquier protagonista picaresco. De nuevo, la propuesta cervantina trasciende un esquema de la novela picaresca y da un paso más, puesto que, como decimos, no son un fin, sino una parte más de la construcción de la novela. En el caso de Rinconete, ambos protagonistas narran sus respectivas vidas para darse a conocer y establecer una amistad impensable en cualquier otra novela picaresca. En el caso del Casamiento, Campuzano le cuenta a Peralta un episodio de su existencia que le ha llevado hasta el hospital. Y en el caso de Berganza, le cuenta a su amigo Cipión sus desventuras por requerimiento de éste, ya que se les ha concedido el don del habla, parece que solo por una noche. En el último caso, en el de Berganza, la propuesta de Cervantes viene moldeada porque el vuestra merced del Lazarillo, a quien se dirigía el Lazarillo, o el discreto lector del Guzmán, está dentro de la novela. Al igual que la propuesta lazarillesca, pero esta vez es capaz de responder.
Cipión es el que responde, es ese vuestra merced quien responde. De esta forma, deducimos que la propuesta del Lazarillo queda validada como recurso novelesco por parte de Cervantes, no en su ejecución, mientras que lo que sí rechaza es que el narratario de la obra del Guzmán esté fuera de la obra, sea el lector. Cervantes se pregunta que nadie le ha preguntado a Guzmán para que nos cuente su vida. Sin embargo, a Lázaro sí le han preguntado. A Lázaro le preguntan: joven Lázaro, a pesar de estar en la cumbre de tu buena fortuna, ¿cómo consientes que tu mujer se acueste con el vecino? Y Lázaro le responde contándole toda su vida. Esa es la fórmula que acepta el propio Cervantes. Todo en aras de la verosimilitud del relato. La figura de Cipión se responde, en este caso, a una doble motivación. Nos sirve de filtro a la realidad propuesta por un personaje y modula el discurso y la narración para que no se practique lo que practicaba el Guzmán, la digresión como fórmula en la narración de una vida, máxime cuando es la propia, pues ésta se convierte en murmuración y sátira, conceptos de nuevo alejados en extremo del ideal de novela cervantina. Cervantes acepta el reto de manejar figuras y personajes picarescos en sus novelas. Ya desde el Quijote, como hemos ido comentando, aparecen este tipo de criaturas. Aparece Ginés de Pasamonte y ya en las novelas ejemplares aparecen Rincón y Cortado, Carriazo y Avendaño, recordemos las parejas, y aparece Campuzano, otro pseudopícaro, aparece Berganza, el más parecido al modelo de la novela picaresca. Todos ellos son antihéroes, despliegan una profundidad psicológica inusitada en el nacimiento de la novela. La profundidad que les da Cervantes supera a la novela picaresca. Opuso Cervantes toda su novelística la libertad frente al determinismo que había propuesto este molde picaresco. Sus criaturas son en todo momento libres en sus decisiones gracias a su buen entendimiento y a una visión alejada de cualquier tipo de cortapisas, a sus elecciones y a su determinación como seres en libertad. Más allá de ello, el Complutense hace explícito ese rasgo de la picaresca en dos momentos que suponen una referencia directa a estas novelas picarescas. El primero de ellos, cuando al comienzo de La Ilustre Fregona, de nuevo, el narrador nos presenta, como decíamos, a dos pícaros por inclinación y no por su origen. Esto era una característica básica de los protagonistas picarescos. Ellos tenían que venir de un origen vil. Los progenitores de Lázaro, su madre se dedicaba a la prostitución, su padre fue un ladrón, y mucho más allá nos va el propio Guzmán, que nos cuenta su vida hasta incluso estando todavía en la tripa de su madre. Es capaz de atreverse a eso. Orígenes viles. En el caso de Cervantes nos propone justo lo contrario, personajes en libertad y con origen, en muchos casos, no pícaro y no vil. Tal es el caso, como decimos, de La Ilustre Fregona, cuando dos protagonistas de origen más bien elevado deciden, por una cuestión de libertad, vivir otro tipo de vida al que estaban destinados. También aparece cuando Berganza nos hace dudar de su origen vil, el cual desconocemos. El caso que nos había aparecido en la novela picaresca, que se nos proponía en la novela picaresca, esa pregunta de un narratario, era un elemento compositivo de la novela. Debe, según Cervantes, emanar de la narración y de la estructura interna de la obra. El único caso que admite nuestro autor en sus novelas es el que parte de situaciones poéticamente especiales. Así lo podemos observar en el encuentro por casualidad entre Rincón y Cortado, las peripecias de Carriazo y Avendaño, el engaño a los ojos que Campuzano sufre en manos de Estefanía de Caicedo, o el encuentro y posterior charla de los perros de Maúdes en el Hospital de la Resurrección, que por portento poseen el don del habla. Como hemos podido comprobar en el presente estudio, la única de las novelas cervantinas que admiten la utilización del caso picaresco es en el Coloquio, donde Cipión requiere a Berganza que le cuente su vida, pero no al modo de la novela de Alemán,
sino de la forma en la que este elemento compositivo inaugurara el Lazarillo. Ahonda Cervantes en las raíces de la novela picaresca cuando despliega todo su conocimiento teórico en el casamiento y en el coloquio para profundizar en las raíces de la picaresca con un solo objetivo: trascenderla, sobrepasarla, proponer un nuevo género que será el que triunfe. Así Cervantes desnuda la genealogía de la picaresca de pies a cabeza y retoma fuentes clásicas para superarla. Cuando discuten Campuzano y Peralta sobre la verdad del coloquio, el origen de las composiciones picarescas queda al descubierto, para mostrarnos una nueva alternativa a los continuadores del Lazarillo y que habían hecho de él un cuerpo de fábula deformado, en esa novela barroca con interpolaciones. Y en este caso nos estamos refiriendo al marco dialogístico, al diálogo, que es lo que no propone la novela picaresca y lo que sí propone Cervantes. Todas las manifestaciones picarescas que pudo leer Cervantes incluyen un relato autobiográfico que está inserto en un marco dialogístico. Este hecho es el que toma nuestro autor para mostrar lo que realmente debe ser una novela picaresca. Así lo hace, como hemos visto, en el Rinconete y con mayor profundidad y maestría en el Casamiento-Coloquio. Cervantes comprende que la primera fórmula, la del Lazarillo, era la adecuada para este punto, como para otros muchos, frente a la propuesta de Alemán. El narratario debe emanar de la ficción y para mayor contrariedad había prescindido del anonimato, por lo que pedía ese realismo y esa verosimilitud. De hecho, creemos que el hecho dialógico de la novela picaresca es de los pocos rasgos que unen a toda la serie y que el resto de ellos, de los que ya hemos hablado, se originan en él, si bien esta cuestión probablemente necesite mayor estudio. El último rasgo, que es el que nos ocupa hoy y que parte de ese género picaresco, marca una función propia, que es el lenguaje y la ironía, el elemento caracterizador de toda la producción cervantina, que es desde donde hemos partido, pero que se hizo patente también, según creemos, como elemento compositivo de las novelas más cercanas a la picaresca. De esta forma, la ironía cobra relevancia desde el momento en el que decide parodiar géneros de los que pretendía prescindir, como los libros de caballería, o bien elementos morfológicos de otros géneros con los que directamente no comulgaba, como por ejemplo hace con la autobiografía en la estelar aparición del galeote Gines de Pasamontes. Pero lo que hemos conseguido comprobar es que, a diferencia de la novela picaresca, la ironía y en ciertos momentos la sátira jamás fue utilizada por Cervantes para censurar vicios ni mostrar el mínimo atisbo de mundo social cerrado, derivado de su ideología literaria. De nuevo, en este caso, la ética, la estética, alejan a Cervantes del género picaresco. En cualquier caso, la elección de este tipo de ironía cervantina, que tiene mucho que ver con la parodia del género, nace del deseo de modificar la murmuración del Guzmán, de donde parten muchas de las censuras de Cipión, quien recordemos que llama continuamente la atención sobre el deseo de murmuración en la forma de narrar de Berganza. Creemos, finalmente, y para concluir, que a pesar de que los estudios críticos decidieron confrontar la novela picaresca con la cervantina, sobre todo en su construcción, nuestro autor, en cualquiera de los términos en los que hubo estimado, decide con plena conciencia, desde el Quijote, formar un diseño literario, novelesco, que supera la cosificación y la instrumentalización de una fórmula exitosa, útil y productiva. Y Cervantes siente como el verdadero modelo con el que competir. En algunos casos toma la postura de la negación de estos rasgos de la picaresca. Como hemos visto, rechaza el determinismo, por ejemplo. En otros casos decide mostrar ironía y parodia hacia el elogio a la libertad de la vida picaresca, por ejemplo, como hemos hablado y comentado en La ilustre fregona, cuando vienen a las almadrabas de Zahara, el momento en el que Rincón y Cortado se ríen de la devoción de los cofrades de Monipodio, pensando que así se iban a salvar de sus delitos, solo rezando, o las digresiones del propio Guzmán en boca de Cipión. Y la última opción que adopta Cervantes es la mera utilización de esos rasgos picarescos como mero recurso novelístico,
la autobiografía, la figura del pícaro como antihéroe, que tanto le interesó a Cervantes, el realismo en personajes y situaciones como materia novelable, el marco dialógico, como hemos visto, el léxico de Lampa, la germanía, la ironía. Todos ellos creemos que son el desarrollo de una nueva forma de entender la novela, de una nueva propuesta que trasciende el género picaresco y que constituye una variedad de picaresca diferente. Quizá merecería, gracias a estas visiones, una nueva reformulación de género. En cualquier caso, lo que sí nos interesa es ver que gracias a la conjunción de estos dos géneros, de la aparición de la picaresca y de lo que entendió Cervantes de la novela picaresca, gracias a eso tenemos el nacimiento de lo que entendemos por novela moderna. En muchas de sus propuestas novelescas, Cervantes, como nos decía, y ya para concluir, a Valle Arce, Cervantes escribió de pícaros y Cervantes escribió picaresca, pero en el momento de elegir elementos formales para el nuevo género, la posteridad quiso excluirlo. Mediante el género que inauguraba el Lazarillo, nuestro autor, Cervantes, alcanza una insospechada autoridad crítica y capacidad creadora que no conocía precedentes y que no tuvo relevantes continuadores hasta la novela inglesa del siglo XVIII. Gracias. ¿Alguna cuestión? Espero no haberles aburrido mucho. Sí. Dentro de las novelas no hay referencia explícita a Cervantes, pero sí nosotros es curioso porque la crítica literaria española, que comienza en el XIX y que empieza con Américo Castro y demás, todavía no habían entendido a Cervantes. Los hallazgos cervantinos son entendidos antes por los ingleses y por la novela inglesa, antes que por la crítica española. Las aportaciones que hace Cervantes a la novela, salvo algunos restos que nos quedan a lo largo del siglo XVII, curiosamente, por ejemplo, en María de Zayas, con sus novelas ejemplares, por ejemplo, no van a tener continuidad hasta nuestro siglo XIX, hasta nuestro realismo del siglo XIX. Lo entienden mejor y antes que nosotros los novelistas ingleses. Hay estudios críticos, hay artículos de crítica literaria inglesa en el siglo XVIII. Y cuando comienza la crítica y la novela, los Moby Dick y demás, ya han leído a Cervantes, ya han comprendido los hallazgos de Cervantes, ya han entendido las propuestas que había hecho Cervantes para la novela. Es decir, ellos ya vieron, y antes que nosotros, desgraciadamente, que la novela debía acercarse lo más posible a una unidad compositiva y a la verosimilitud, algo por lo que Cervantes no fue el primero ni el único, pero por lo que luchó para proponer esa nueva forma de entender la novela. Es verdad que si no hubiera aparecido, si la picaresca no hubiera pinchado a Cervantes, quizás no entenderíamos hoy de la misma forma su novelística y probablemente no hubiera sido la misma. Pero es muy curioso que los primeros en entender los hallazgos cervantinos fueron los ingleses. Muy, muy curioso. ¿Más cuestiones? Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir, gracias al Ayuntamiento y gracias a Agustín por la invitación. Voy a hacer entrega, Francisco, un detalle de agradecimiento por tu participación en esta jornada. Fantástico. Muy bien, muchas gracias.